Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Allí en el profesorado de primaria tenemos una instancia que se llama Taller Articulado Institucional, en donde trabajamos los docentes junto con los estudiantes algunas problemáticas o cuestiones que nos interesan y que son transversales a todas las disciplinas y espacios. Y en primer año del profesorado, el eje de ese espacio y del campo de la práctica tiene que ver con la ciudad educadora. En ese sentido, nosotros pensando en la ciudad educadora, en una ciudad heterogénea, intercultural, bueno, pensamos en estos nuevos habitantes que hay, los vendedores ambulantes que vienen de África, y vimos que dentro de algunos años sus hijos van a ser seguramente alumnos de nuestros estudiantes en las escuelas primarias y secundarias, y queríamos conocer un poco más sobre eso, sobre cómo habían llegado y demás. Y bueno, esto derivó en un taller sobre cultura afro, porque fuimos investigando un poco acerca de lo afro-argentino y descubrimos una diversidad sorprendente y muy interesante, que es la que comparto en el texto que está subido al portal de Educar, más los videos que vimos en ocasión del taller, más las actividades que hicimos junto con un grupo de candombe uruguayo que nos visitó y nos explicó cómo era la formación, y además de los prejuicios que vive la comunidad afro en general en el Río de la Plata, y las fotos de ese evento. Bueno, espero que les guste. Gracias.